Vamos a hacer un ejercicio. Ponga mucha atención, porque el depósito que Dios va a hacer en usted, usted lo va a poner sobre sus hijos. Y le va a poner las manos a sus hijos. Y algo nuevo va a hacer el Señor. Así que ponga mucha atención a lo que nos tiene que traer el Señor hoy, porque va a ser de grande bendición. Fíjese que, y aquellos que están saludándolo por internet, que nos están viendo, reciban un saludo de la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Usted puede hacerlo en su casa con su hijo si está sintonizado vía internet, y esto será de grandísima bendición para su vida y su descendencia. Y si algo a nosotros como padres nos toca, es nuestros hijos. El tema de esta mañana es cómo ser fiel a Dios. Y sabemos que esto es algo que es difícil, pero la receta está en la Biblia de cómo se puede, porque Jesús también lo hizo. Así que podemos empezar por ahí, que sí se puede, y Jesús lo hizo, fue fiel a Dios. La fidelidad a Dios va a depender en el poder entender y querer cumplir la palabra. De lo contrario, si no entendemos la palabra y no ponemos la acción de la voluntad de nosotros en cumplir esa palabra, no vamos a vencer. O sea, tiene que estar en el propósito de nosotros, no solamente conocerla y entenderla, sino desear practicarla. Porque de lo contrario es imposible poderla cumplir. ¿Y por qué es imposible? Es imposible porque en nosotros está la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. Y por lo tanto, esa naturaleza caída, no tenemos el cerebro original que fue puesto en Adán y Eva para poder tener una comunicación continua con él. Adán podía hacerlo fácilmente y estaba comunicado 24/7 con el Creador porque todavía no había sido insertado el gen en el ADN del pecado. El virus del pecado no había sido insertado en él. Por lo tanto, él tenía el cerebro original que Dios le creó. Una mente pura, limpia, sin mancha, donde estaba no contaminado. Por lo tanto, toda la creación de su cerebro funcionaba adecuadamente en comunión con el Creador. Nosotros que heredamos la naturaleza pecaminosa, tenemos insertado un cambio a consecuencia de eso en el ADN. Por lo tanto, la naturaleza caída del hombre está insertada en el ADN que forma todo nuestro ser, y eso incluye el cerebro. Porque nos comunicamos a través del cerebro con él. Ahorita vamos a entrar en detalle de eso. Así que ese ADN que nosotros tenemos de la naturaleza pecaminosa es producto del engaño de la serpiente, ¿verdad? Donde tentó a Eva y ella hizo que Adán cayera también en la tentación. Y por lo tanto, de ahí en adelante se rompe la cadena pura, íntegra de un ADN sin contaminación. Y nosotros pues heredamos ese ADN contaminado y lo tenemos que mantener continuamente descontaminado, y de eso se trata, cómo vamos a ser fiel a Dios a través de su palabra. Porque todo lo que yo le hable a usted y todas las recetas que le pueda dar están todas en la palabra. En su palabra contesta todo. Así que nosotros tenemos una gran desventaja que tenemos que reconocer, que apenas usamos un 10% del cerebro. El otro 90% está dormido. Por eso a veces las cosas se nos hacen un poquito difícil. Pero hoy Dios le ha placido que eso entre al entendimiento de nosotros para capacitarnos a tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo, hay nuevas cosas, he hecho nuevas para ustedes. Ahí todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Dice la palabra. Por lo tanto, Él nos va a capacitar para poder desarrollar la parte que necesitamos desarrollar para tener la mente de Cristo. Y que nuestros sentidos sean totalmente destapados y captados a nivel de cerebro, que ahorita vamos a explicar el detalle,
para que podamos funcionar en el hombre espiritual que es fiel a Dios. En Génesis 3:3, capítulo 3, versículo 3, dice bien claramente, le dice Dios, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, lo dice bien claro, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. O sea que no vas a jugar ni con el pecado ni a comer de él. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, moriréis. Y lo hicieron. Y pecaron. ¿Y cuál es el resultado? Que murió un 90% del cerebro del hombre. Y quedó un 10%. Pero Dios en su infinita misericordia trajo a Jesús como el segundo Adán para otorgarnos a nosotros el poder. El poder para vencer ese obstáculo a través de Jesús. ¿Estamos aquí, pueblo? ¿Dónde está el agua? Aquí. Esto es importante que lo podamos entender porque es la base para entender lo que nos quiere dar. Es la introducción. Mire esto. Los estudios de neurociencia reflejan y revelan que solamente funcionalmente el hombre usa un 10% aproximadamente de la capacidad del cerebro. La capacidad intelectual del cerebro del hombre actualmente está ahí. Cuando más desarrollado está en esa capacidad. Y esto lo divide en inteligencia emocional, inteligencia cognitiva, etcétera, etcétera, que no viene al traste. Porque todo responde a un solo principio, que es servirle a Dios. Así que en el Génesis, en capítulo 3, el versículo 3, nos deja claramente saber que el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moriráis. Porque si lo tocáis, vas a morir. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque los tiempos son cíclicos y una vez usted adquiere la mente de Cristo, que ahorita lo va a ver y la va a adquirir y la va a poner sobre sus hijos para que la adquieran, usted no puede echar a perder lo que dice Génesis 3:3 porque aquí está la clave del error. Y nosotros tenemos que aprender de los errores para no cometer lo mismo otra vez. El mismo error. Fíjese y le leo por tercera vez. Pero, y lo que está en internet, búsquelo. Estamos en Génesis 3, versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. O sea que él cometió ese error y nosotros una vez adquirimos la mente de Cristo, no vamos a cometer el error que cometió Adán. Y volvió al mismo pecado. Por eso quiero recalcar este principio, porque aunque está en Génesis, es el principio de toda bendición. Y se puede tornar en maldición si no lo manejamos correctamente. Así que sabiendo esto, mantengamos en memoria lo que el Señor nos está diciendo a través de esta palabra de Génesis 3. ¿Y por qué sabemos que es tan importante? Porque antes de Adán caer en la naturaleza pecaminosa por el pecado y ser parte de su vida, él tenía la inteligencia más superior que cualquier ser humano tiene o podría tener, que es la mente de Cristo. Imagínense si era inteligente que pudo ponerle nombres a todos los animales e inclusive a animales que no vio en el fondo del mar. ¿Quién puede hacer eso? Dios. ¿Y qué usó Adán? También te va a usar a ti para hacer semejantes cosas y aún más grandes para que pueda funcionar en la capacidad de la mente de Cristo. Quiero que vaya agarrando esto. Esto es importante, hermano. Estamos en tiempo de apostasía. Usted tiene que estar cimentado en el fundamento y sostén de la verdad, que es la que libera, sana, mantiene, transforma y la que te va a llevar al cielo. No es teoría filosófica, es la palabra de Dios. No es lo que yo me imagino, no, es lo que dice la palabra. No es lo que a mí me gustaría, no, es lo que dice la palabra. No es lo que yo he escuchado, no, es lo que dice la palabra. Porque esto no falla. Y de aquí no se puede salir nadie. Así que fíjese la capacidad del intelecto de Adán, que ni siquiera fue al fondo del mar y le puso nombre a los peces del mar y a todos los animales. ¿Y esto era por qué? Porque tenía la mente de Cristo y no, el pecado todavía no lo había alcanzado.
¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender de aquí? ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos lo que es la mente de Cristo, ahora vamos a ver cómo la adquirimos, sabemos lo que es el pecado y sabemos que el origen del pecado es muerte, por lo cual tú y yo no tenemos que tener ningún negocio con la muerte. El negocio de nosotros es de bendición y vida eterna, más nada. Y es lo que tenemos que buscar. Así que tenemos que entender también que nuestro ADN intelectual está limitado por la naturaleza pecaminosa que es el pecado. Y tenemos que buscar la forma de conocer los misterios de Dios, no a través de la naturaleza pecaminosa, sino creando la mente de Cristo a través del Espíritu Santo que opera en nosotros, nos va a hablar al espíritu nuestro para que esa información entre a nuestro cerebro. ¿Hay aquí? Porque quien nos habla es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo recibe la información de parte del Padre Celestial para que esa información pueda ser procesada en nuestro cerebro. Por lo tanto, es de esta manera que nos vamos a mantener en el camino de la salvación a través de Jesús, que es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Y para eso vamos a ver la receta bíblica para poder plasmar esta verdad en nosotros y ser parte vivencial, práctica de autoridad y de poder vencer todo obstáculo que hemos de enfrentar en esta vida terrenal. Y más allá, nos sellamos a la eternidad. Por esto es muy importante que entendamos estos principios. Vamos a ir entonces entendiendo esto y sabiendo a Isaías 55. Búsquenlo en su Biblia y escríbalo ahí. El versículo del 8 al 11. Isaías 55. Yo creo que en la pizarra electrónica están los dos lados, pero si buscan en la Biblia suya, porque así lo tiene ya preparado para posteriormente estudiarlo y poderlo procesar. Cada vez que usted coge esta Biblia y se escribe algo y se reafirma en el concepto, adquiere más aprendizaje y cada día crece más. Esto es importante, por eso yo insisto que el papel tiene vigencia. Y no es nada malo que tenga la electrónica. Si usted puede hacer una reseña en la electrónica, pues magnífico. Pero si no, use el papel. Porque esto le va a ayudar mucho cuando usted vuelva a repasar. Si usted coge mi Biblia, está escrita con fecha, eventos, día y hora. Y está toda marcada con highlight. Y aunque usted no lo crea, yo marco con highlight y cuando se me corre el lápiz del highlight, me acuerdo por qué se me rodó el lápiz. Porque Dios lo trae a la memoria. Ese es el propósito de esto. Dice Isaías 55, del 8 al 11, dice de la siguiente manera, y nos ponemos en pie en reverencia al Señor. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y el 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces mira la parte del 11, lo bueno que dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para que la envié. Padre, te damos gracias por esta palabra, la creemos, la recibimos, la atesoramos, la internalizamos y la ponemos por obra práctica en nuestra vida. Declaramos y desatamos esto para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntese por favor. Quédese con la Biblia abierta porque vamos a correr un par de versículos todavía. Fíjese el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Quiere decir que cuando él está consciente de que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, es porque todavía necesitamos sondear los pensamientos de Dios. Y para poder sondear los pensamientos de Dios, tenemos que permitir que el Espíritu Santo que está en nosotros
nos dé la información que recibe del Padre para que sea traducida a nuestro espíritu y ahí internalizada a nuestro cerebro y poderla entender. Porque Él es quien la revela, Él es quien da entendimiento para poder tener la sabiduría de Dios en lo que Dios nos quiere revelar. Y no nos va a revelar una palabra diferente a esta. No vaya a pensar que tengo una nueva revelación, que he visto muchos por ahí. Mire, hermano, usted no tiene ninguna nueva revelación, todo está aquí. Quítese de la mente que tú tienes una nueva revelación. Eso es un problema serio que tenemos en este país. La revelación está aquí. Eso de que yo tenga una nueva revelación se está expresando completamente equivocado porque usted no va a tener ninguna revelación que escrita no esté aquí. Si usted se sale de esta palabra, llámale anatema. Ahora, Dios le va a explicar esta palabra para que en un evento que usted necesite hacer nuevo, se lo revele. Eso no es revelación, es sabiduría. Que la gente no sabe expresar. Entonces engañan al que no está estudiando. Y he visto ese disparate tanto y tanto, que me molesto tanto que cambio la estación. ¿Y qué se cree este? ¿Se creerá el Dios para tener una nueva revelación? El que tenga oído escuche, porque eso es lo que está pasando. Y sacan a la gente del contexto de la verdad de la palabra. No podemos aceptar mentiras, para eso existe esta palabra, que depura la verdad. Y tenemos que estar bien alerta al respecto. Bien, cuando esto está diciendo el versículo 8, es que podemos sondear el pensamiento de Dios a través del Espíritu Santo. Porque Él te está retando y te dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, que tú estás pensando lo que yo no estoy pensando. Y lo que yo tengo para ti necesita el Espíritu Santo para que se lo informe a tu espíritu y lo puedas captar a nivel de cerebro y procesar el pensamiento que yo tengo. Y entonces es un proceso para nosotros caminar en el hombre espiritual. De otra manera, vamos a caminar en el hombre carnal e intelectual, donde Dios no está en el evento. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día. Quiere caminar con Dios, pero lo quiere caminar a su manera, a su conveniencia, a como mejor económicamente les presenta. Y ahí no está. Puede que Dios te quiera bendecir económicamente, de eso no tengo duda y lo hace, porque es poder de Dios y Él quiere que sus hijos vivan bien. Pero no siempre eso es primero. El primero tiene que ser Dios. Y Él te añade todo lo demás. Y abre y te... Bueno, ¿qué no hace Él por bendecir a sus hijos? Pero es porque Él ocupa el primer lugar. Y para que Él ocupe el primer lugar, tenemos que preguntarle a Él cómo Él quiere que se haga. Y entonces Él abre las puertas. ¿Y para qué Él hace esto de esta manera? Y te lo está explicando en el versículo 8. Es para que establezca una comunión con el Espíritu Santo, donde Él pueda guiar tu vida en las decisiones, en la forma de pensar, de hablar, de escuchar, de mirar y de opinar. Porque a veces opinamos en el intelecto y no nos damos cuenta que Dios no está en el asunto. Y ese es el problema donde la iglesia pierde autoridad y poder. Sin embargo, Dios lo manda a actuar y entonces, ¿será de Dios? No será. ¿Será? No sé, no tengo miedo. ¿Por qué se establece duda? Porque no has intronizado el Espíritu Santo en dominio completo de tu voluntad. Entonces tienes una controversia para poder rendir la voluntad de Dios. Y eso tiene que evitarse. ¿Cómo se hace? Creando la mente de Cristo. Ahorita vamos a usar un poquito el char ese para que ustedes vean la curva de personalidad conforme a la palabra de Dios. Bien. ¿Cómo funciona esto? El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y se comunica el mensaje a nosotros de parte de Dios a través de nuestro cerebro en el pequeño 10% que tenemos. Y ese conocimiento revela su palabra y podemos entender y obedecer la palabra sin objeción. Cuando usted ve que hay una resistencia que se opone y usted se hace eco de esa resistencia, usted está permitiendo que el intelecto se interponga entre Dios y usted. Y el Espíritu Santo hace así. Me quedo parado hasta que tú termines. ¿Y qué va a pasar? Pues viene el ataque de las tinieblas y le roban la semilla, que es la palabra de Dios en su vida. ¿Cuánta gente Dios le ha dado inventos? Me lo han dicho. Yo le escríbelo y hazlo ya. Y se han quedado escritos y todavía ellos están poniéndose viejos y no han hecho el invento.
¿Por qué? Porque dudan. Ah, pero es que tengo que invertir 10,000 pesos. Pero si te mandó Dios, ¿cuál es tu problema? Hazlo. Hazlo. Él no se equivoca. ¿Cuánta gente Dios le ha puesto negocios en sus manos y en lo que lo están pensando y que lo llevan a oración, ya Dios le habló? Pero como tienen que aflojar los chavos y como aman más el dinero que lo que le dice la palabra de Dios, no hacen el negocio y pierden millones. Y hay viceversa. Hay gente que hace el negocio en el internet y ellos dicen, no te metas, y siguen haciéndolo. Y pierden millones. ¿Por qué? Porque tú estás comunicándote con el Creador, con el que tiene el poder para hacer las cosas imposibles posibles, con el que puede crear la materia para bendecirte o destruir la materia para que no seas bendito. La clave está en la comunicación. Este es el primer principio. Lo segundo que él le da importancia es que a través de este mensaje y de la comunicación con él, la fe va a crecer porque se apoya en la propia palabra que te da el Espíritu Santo y eso hace que se selle ese conocimiento en tu alma. Cuando tú recibes la palabra y empieza la duda, entonces tú tienes que reprender la palabra que estás recibiendo porque todos estamos aquí en el ser, este eco ser ahora, en el presente, estamos aquí. Aquí estamos todos funcionando. En las tres dimensiones que vivimos en el presente. Y cuando Dios te habla, entonces las experiencias del pasado que están en el inconsciente van a establecer una duda porque no has entendido lo que es la cruz del Calvario. Porque Dios no te va a hablar para equivocarte. Dios no va a hablarte para dañarte. Dios no va a hablarte para que entres en derrota. Dios va a hablarte para que entres en victoria, pero tú tienes que dejarte guiar por Él para que camines en el sacrificio de la cruz del Calvario. Cuando tú entronizas el principio de la cruz del Calvario, tú dices, Dios me habló y sé que Dios va a cumplir. Y aunque yo no vea, aunque yo no entienda, aunque me parezca bien loco, yo lo voy a hacer, porque Dios no va a fallar. Y tú tienes la certeza, la seguridad, la confianza de que Dios te habló, porque has muerto a lo que era para nacer a lo que dice Dios que eres. Por lo tanto, el sacrificio de la cruz del Calvario, cuando tú lo tienes claro y Él te dice, vas a hacer ese negocio, lo vas a hacer y tú te puedes tirar, con que todo el mundo te diga loco, Dios te va a bendecir. De la misma manera, cuando Él te dice, no lo hagas, aunque te parezca bonito, obedece, porque en algún momento va a fracasar. La clave está en eso. ¿Por qué? Porque Él quiere que esto sea así. Porque Él quiere cimentarte en la fe, por lo cual Él pagó un precio en la cruz del Calvario a través de su Hijo. Y ese sello de fe que está cimentado por la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario, lo hace de esa manera para que tú puedas entender que la bendición que tú tienes te la dio Él y la ganó para ti y le des la gloria y la honra a Él. Porque Él no comparte la gloria con nadie. O tú lo haces a mi manera o eres bendecido, o no lo haces a mi manera y no eres bendecido. Entonces viene el enemigo, te roba la semilla, tú dices, pero me está yendo bien. Pero al final te va a pasar un ticket que te puede costar hasta la vida. O de un hijo tuyo o tuya. Porque el enemigo hace eso. Y ahí Dios no puede evitarlo porque tú decidiste cometer el error. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues arrepentirse y corregir. Porque Él siempre nos recibe. Y Él siempre sabe que somos débiles y frágiles. Y te dice claramente, yo sé que en tu debilidad se perfecciona mi poder. Entrégamelo a mí y yo lo voy a hacer de nuevo. ¿O no le pasó a Job? Le quitó todo. Y después que Job perdió todo, que hasta su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y vinieron 3 teólogos allí acusándolo que ese es el pecado, que esto, aquello y lo otro. Y esa fue con la permisiva de Dios. ¿Qué dijo Job? Bendito sea Jehová. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jesús, de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Él te está diciendo esto, Él lo está escuchando. Y Job se levantó y tuvo 7 veces más cosas y más familia que las que tenía anteriormente. Ahora, pregúntenme algo que los muchachos que estudian teología no me preguntan. ¿Por qué le dejó la esposa? Pues sencillo, se lo voy a decir, porque ese era el aguijón. Yo no sé si tu esposa es tu aguijón, pero será de bendición.
Y valga la redundancia. Suena fuerte, pero cuando es de bendición le gusta a todo el mundo. Bueno, lo importante es el punto ese, ¿verdad? Así que esto nos va a llevar a lo que dice la palabra en Hebreos 4:11. Búsquese el libro de los Hebreos y vamos a buscarlo para ir desmenuzando este conocimiento de crear la mente de Cristo en nosotros. Hebreos 4:11. Hebreos 4:11. Hebreos 4:11. Yo lo estoy buscando también aquí, no se preocupe. Ustedes lo tienen en la pizarra ahí, porque ya Joshua se lo pasó. Hebreos 4:11. Hasta el 13 lo vamos a estar leyendo. Pero quiero que empecé a ver esto desde Hebreo. Aquí estamos, fíjense que empezamos en el Antiguo Testamento, estamos entrando ya en el Nuevo Testamento. Hebreos 4:11, que dice lo siguiente. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjate que Él te está llevando a que tú busques el reposo en el Espíritu Santo para que no caigas en desobediencia. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo le va a decir a tu espíritu lo que está mal y tu cerebro lo va a captar y tú tienes que hacer la acción correctiva. Todos, sin excepción, siempre tenemos que corregir algo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos imperfectos, porque la naturaleza caída del ADN ya nos marcó. Y por lo tanto nuestros pensamientos van a ser defectuosos hasta que son purificados por la palabra para tener la mente de Cristo. ¿No estamos aquí? Y eso es lo que va a hacer Él. Va a señalarnos lo que está mal y usted ve que cuando usted comete un error, hay algo que dice, como que yo no me siento bien. Como que aquí hay algo que no está bien. Y usted empieza a sentir esa inquietud. Y esa inquietud no es más que el Espíritu Santo revelándolo. Tienes que corregir esto. O dice, es que yo como que no siento de Dios hacer este negocio. Como que hay algo que no me cuadra. Pues aguántese, haga neutro. Porque es el Espíritu Santo diciendo, oye, para que eso no es. Y cuando usted se arrodilla y entra en oración, el Espíritu Santo le empieza a hablar. No, pero es que tienes que decidir rápido. ¿Sabes qué? Yo no tengo prisa para esto. La prisa, yo la quité de mi vida. Y usted coja con calma las cosas, se encierra a puerta cerrada y habla con Él. Porque Él te está frenando de algo. Hay veces que estamos en la casa y queremos salir corriendo y se queda el celular. Y viro a buscar el celular. Y vuelvo y salgo y se me quedó la libreta. Y vuelvo y salgo y se me queda la Biblia. Oye, pero ¿qué más se me va a quedar? La cabeza también. Y no, es que Él quería que llegara 20 minutos más tarde. ¿Por qué? Porque antes de 20 minutos iba a haber un accidente donde yo iba a estar envuelto. Y me atrasó. Que Él pudo haberme dicho, mira, quédate 20 minutos parado aquí leyendo la palabra y no camines para allá. Pero ¿qué pasa? En ese momento usted está tan agitado, usted lleva tanta prisa, tiene en la cabeza tantas cosas que el Espíritu Santo a veces le habla y usted no escucha. Pero entonces Él tiene que valerse de otros medios para salvaguardarte. Porque es Dios trabajando con nuestra vida. No obstante, hay remedios para esto y hay recetas donde usted tiene que hacer unos hábitos para estructurar su vida conforme al Espíritu, donde usted antes de hacer cualquier cosa, de tirarse de la cama, ya está en comunión con Él. Y empieza a orar y le presenta el día desde las 4 de la mañana, que es lo que yo hago. Y desde ese día yo estoy orando por todo, de ese momento estoy orando por todos ustedes. ¿Por qué? Para que ustedes reciban lo que Él me ha dado a mí. Porque lo que Él me da a mí es para darlo, no es para guardarlo en el bolsillo. Para que todos ustedes lo reciban. Ese es el propósito. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. No solo Samaria, hasta los últimos confines de la tierra. No se lo dijo Orlando ahorita. Pues eso es parte de lo que hay que hacer. Así que cuando estamos en la tesitura de escuchar el Espíritu Santo, Él nos va a estar guiando toda verdad y se va a cumplir lo que dice la palabra.
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque si nos salimos de la obediencia, caemos en desobediencia, entonces no podemos ser bendecidos. Porque si usted tiene un pacto y el pacto es con Dios y con usted y usted con Dios y usted violenta el pacto, entonces queremos que sea bendecido usted rompiendo el contrato. No puede ser. ¿Verdad que no puede ser? Estoy aquí, pueblo. Esto no es salvo, siempre salvo. No crea eso. No caiga en ese error, porque la Biblia no dice eso. Esto es un pacto entre dos. Y el pacto entre dos es para honrarse. Y el que no honra el pacto, pues no tiene, me lo dijo Orlando ahorita. Él se lo leyó de la palabra. El desobedecer es igual a romper el pacto. Si yo soy dueño de un taller de garaje y el dueño me dice, ese carro yo quiero que me lo pintes de blanco, pero es que a mí no me gusta el blanco, se lo pinté de rojo. Y voy allá, pero era blanco. ¿Quién es el que está mal? Pues el que lo pintó de rojo y tiene derecho el que mandó a pintar de blanco pagárselo. No se lo tiene que pagar porque rompió el pacto. Porque usted entienda la relación con Dios. Es así. Si usted va al supermercado y la compra pues subió a 200 pesos, pero tiene 195, mira lo que tengo son 190, pues sáquele cosas hasta que llegue a 195. Pero no se puede llevar esos 5 pesos más. Pues le va a hacer lo mismo, porque usted está pactando una compra que no puede pagar, por lo tanto la tiene que devolver. ¿Y usted se imagina si Dios no nos perdonara y te devolviera el pecado de tu vida? ¿Cómo sería eso? Terrible. Pero Dios, sin embargo, en su misericordia nos permite que nos arrepintamos, pedamos perdón y reestructuremos la vida. ¿Dios es bueno o no es bueno? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pues aquí lo que nos está diciendo, procuremos pues entrar en aquel reposo, descanso, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ese reposo y descanso es esto, es la cruz del Calvario, que está aquí, en el ahora presente. Usted y yo reconocemos lo que es la cruz del Calvario, mantenemos los valores de la cruz del Calvario, reconocemos lo que es su muerte y resurrección. Por lo tanto, vivimos aquí reconociendo por amor a Él, que nos amó primero, desarrollamos la fe en Él. Al desarrollar esa fe en Él, nos cimentamos en la roca sólida que es Cristo y nos podemos mantener firmes porque sabemos que lo que Él te promete y te dijo nunca va a cambiar, lo va a cumplir. Y ese es nuestro anclaje y sostén de la verdad. Y no importa la circunstancia, nada nos va a hacer cambiar. Puede venir quien quiera a tratarnos de convencer y no va a poder, porque estamos anclados en una verdad absoluta que es Cristo Jesús. Que murió, dio su vida, la volvió a tomar y resucitó. Y volverá otra vez. Y si ya lo demostró que lo hizo y por la palabra lo vemos y en fe lo cimentamos como columna y pilar de nuestra fe, somos inconmovibles. Puede venir la Anita Cassandra, Walter Mercado, los espiritistas que a usted le dé la gana. Nadie te va a cambiar. Porque tú estás cimentado en una verdad absoluta que no tiene sombra ni mudanza de variación alguna. Nadie te puede convencer. Porque estás creando la mente de Cristo. Fíjate el versículo 12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dónde está eso aquí? Míralo aquí. El Espíritu Santo parte el alma, ¿qué es esto? Y el espíritu, ¿qué es esto? ¿Y dónde Dios se comunica? Al espíritu. ¿Ah? Es aquí. En el ahora presente, en la dimensión presente actual, es donde el cerebro está aquí presente en el pensamiento. Y estas experiencias Él las redime para convertirlas en bendición. De tal manera que tú te vas a acordar de las malas experiencias, pero no vas a aplicar el coraje y la ira del pasado, porque ya tú fuiste redimido de eso y esa culpa fue quitada. Ese coraje fue cambiado. No es que no te moleste, te puede molestar porque eres ser humano y por ahí lo que corre sangre. Pero no vas a ejecutar las famosas palabras que diría si no fueras redimido. ¿Por qué? Porque ya eres redimido y no vas a ejecutar ese pasado. Por lo tanto,
Estás aquí en el presente, en el aquí, en el ahora. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, parte el alma, que es la parte inconsciente, y el espíritu, que estaba muerto, que va a cobrar vida a través del Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Es todo esto, para crear la mente de Cristo. ¿Lo están viendo ahí? Fíjese cómo dice el versículo 12. Esto es importante. El versículo 12 es muy importante. Porque cuando Él te está hablando que parte del alma y el espíritu, te está diciendo que es eficaz. Y la palabra eficaz significa que es enérgico. Y al ser enérgico, tiene una acción y por lo tanto es un activo y efectivo. Y esto es bien importante, que no se lo había dicho. Al ser activo y efectivo, porque es eficaz, Él continuamente va a estar sanando tu mente día tras día. Ahí es la respuesta de por qué ahí todas las cosas son hechas nuevas. Son hechas nuevas significa que todos los días yo voy mejorando tu mente para mostrarte la mente de Cristo en tu vida. Y ahorita vamos a hacer ese ejercicio para que sus hijos empiecen a desarrollar la mente de Cristo. Usted la va a adquirir primero y se la va a orar para que ellos también lo reciban. Al adquirir la mente de Cristo, quiere decir que de continuo usted va a permitir que el Espíritu Santo reciba la información del Padre, se la transmita a su espíritu y de ahí a su cerebro. ¿Para qué? Para que esta alma que está inconsciente, en la parte inconsciente, sea redimida de cada evento de tu vida pasada, donde has aprendido a perdonar, a bendecir a tus enemigos y puedas funcionar en la mente de Cristo. Y tengo que aclarar que cuando usted perdona al enemigo y lo lleva en oración continua, pero no es que se sienta en la mesa de los pecadores. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque hay gente que dice, no, pero si lo perdonaste puedes compartir. No, señor. ¿Qué tiene que ver pelear con Dios? ¿Qué tiene que ver la oscuridad con la luz? Nada. ¿Estamos claros? Porque le expliqué la vez pasada que el que anda mucho tiempo con el cojo termina cojo. Si usted anda mucho tiempo con el gago, termina hablando gago. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que es la débil y frágil, graba más fácilmente las cosas malas que las cosas buenas. ¿Me está escuchando? La naturaleza pecaminosa que está dormida y sometida a la obediencia a Cristo Jesús, conforme a Corintios 3, versículos 5, 3 y 5, es más débil que la carne. Entonces la carne le va a dominar porque usa el intelecto para revivir la vieja criatura y usted va a caer en pecado fácilmente si anda con pecadores. Por eso Él te dice que tienes que santificarte. Santificarte es separarte para Dios. Santifícate del mundo. Santifícate del pecado. Eso es lo que te está diciendo. ¿Ok? Así que sabemos que es eficaz. Ya sabemos lo que es eficaz, ¿verdad? El versículo 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, si Él te está abriendo los ojos a ti, si Él está creando la mente de Cristo en ti, es para que tú veas las cosas que Dios está viendo que tú no ves. Eso es lo que Él quiere. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que yo tengo guardadas para mis hijos. Ahí está explicado. Pero ¿qué pasa? Necesitas tener la mente de Cristo, como estamos explicándolo en el chart, para que puedas ver las cosas como Él las ve. Para que puedas escucharlas como Él las escucha, hablarlas como Él las habla y amarlas como Él las ama. Esas cosas son importantes. Son los 5 sentidos. ¿Qué pasa? Este versículo 13 te va a llevar a lo que el ADN contaminó por la naturaleza adámica para que lo que se había perdido lo podamos recuperar teniendo la mente de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Yo creo que con el chat es más fácil entenderlo. ¿Qué nos está diciendo? Él va a cortar esto aquí para que este impedimento de las cosas del evento del pasado
sean limpiadas y sanadas. No que no te acuerdes, te vas a acordar, pero las vas a poder procesar donde ya no tiene un efecto almático ni emocional en tus pensamientos y tú puedas funcionar conforme al Espíritu de Dios. ¿Me entiendes? Y esto es importante porque usted va a poder entonces dominar el pensamiento a base de que va a tener la mente de Cristo. Y cuando viene un pensamiento negativo, Señor, esto no es tuyo, fuera en el nombre de Jesús. Y lo echa fuera. Por ejemplo, ¿cuántas personas reciben la sanidad y la pierden al poco tiempo? ¿Pero por qué? Porque no crearon la mentalidad, la mente de Cristo, y el enemigo le invadió su mente, dominó su pensamiento y volvieron al estado postrero. Por eso es importante, y yo le enseño mucho a ustedes, cancelo, ato y reprendo, echo fuera esto en el nombre de Jesús. Y yo estoy sano y estoy sano. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener la mente de Cristo. Si usted es débil, pues yo creo que Dios no me sanó y vuelve para atrás. ¿Quién está ganando territorio? Las tinieblas. ¿Usted cree que Dios está ahí? Dios no está ahí. Dios hace las cosas perfectas y una sola vez y no tiene que volver a hacer. O Dios te sana o no te sana, no hay términos medios. Dios es perfecto, hermano. Pero nosotros no podemos aceptar nada menos que la perfección de Él. Aunque no somos perfectos, pero es Él, a través de nosotros. Y Él es perfecto. Así que aquí vemos como en el versículo 13, lo que se había perdido en el ADN es recuperado porque Él te cambia la manera de pensar y ya entonces tú haces, como dirían los expertos en cibernética, un link. Así que se dice eso, Mario, un link. Y bloquea esa parte para no tocar esa suciedad del pecado y entras directamente a la comunión con Dios. Porque esa es tu mente, esa es tu energía que Dios te la da para que cobres dirección en pensamiento, palabra, obra y acción. Por eso es eficaz. Por eso es eficaz. En el original eso es lo que significa eficaz. Bien, ¿qué significa esto para nosotros? Lo que esto significa y se traduce es que el logo, que es la palabra de Dios, va a quitar el pecado, va a quitar la culpa que está ahí en la mano derecha, usted lo puede ver, para que puedas tener la mente de Cristo. Por el Espíritu Santo que está en nosotros. Así que podemos ver, entender y saber las cosas que ojo naturalmente no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Él tiene guardadas para nosotros. Y eso es para nosotros que tenemos el Espíritu Santo. Y entonces se puede cumplir la palabra de Dios en nuestra vida, donde todo lo que hacemos será prosperado. No hay manera de que te equivoques, porque Dios te mandó, Dios cumplirá y Él es Dios de toda creación. No hay forma de que no seas prosperado. No existe. Punto y se acabó. No hay forma. El versículo 14 es interesante también. No lo hemos leído. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea que esto puede ocurrir gracias a que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote, por lo cual tenemos que retener, guardar lo que hemos creído en nuestro corazón, divulgándolo con nuestra boca. Así que la fe, escuche esto bien, que esto está ahí, la fe crece en nosotros por lo que hemos creído en la cruz del Calvario. Eso significa esto. Estamos en el aquí presente, en el ahora, consciente, voluntad de rendida a Dios. ¿Y por qué podemos rendirle la voluntad a Dios? Porque hemos reconocido por qué Él murió por nosotros. Y si Él murió por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras enfermedades, de todas las dificultades que hemos de tener, sabemos que todo lo que nos va a dar Él a nosotros es bueno, agradable y perfecto. Porque Él fue el sumo sacerdote que pagó la pena máxima para que nosotros seamos bendecidos. El precio de nuestra paz fue sobre Él. Si el precio de nuestra paz fue sobre Él, quiere decir que no hay nada que tú necesites que no lo tengas. Porque paz, en último término, significa toda bendición. Eso es libertad de enfermedades, libertad de problemas financieros, libertad de todo y bendición de todo. No quiero ponerme con definiciones del hebreo porque el punto es, coja esto por lo que es.
y agarre esa bendición. Entonces, el precio de nuestra paz fue sobre Él. Quiere decir que Él pagó por todas las bendiciones que tú vas a tener. Las que todavía no has tenido, ni has entendido. Las nuevas que te voy a dar, ni tampoco has conocido. Todas yo las gané para ti. Denle una fuerte, tiene que dárselo al Señor. Porque menos de ahí no se merece. Amén. Yo quiero que vaya conmigo un momento a Romanos 9. Romanos 9. Porque Romanos 9 nos da una luz muy importante para esta reafirmación. Déjame buscarlo yo aquí. Romanos 9, 10, 9, perdóneme. 10, 9. Romanos 10, 9. ¿Lo tienen ahí? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tú te cimentas en el conocimiento de la cruz del Calvario, en la dimensión que tú y yo vivimos, vamos a funcionar en el poder de la resurrección. Y al tú declarar que Jesucristo murió y resucitó, creyéndolo en tu corazón, divulgándolo con tu boca, te sellas con una autoridad suprema contra toda obra de maldad. Porque el único que murió y resucitó, el único que puso su vida y la tomó y resucitó, fue Jesús. No hay ninguno que no sea Jesús. El tú creer eso como una firmeza en tu corazón, fehaciente de la verdad, divulgándolo con tu boca, creyéndolo en tu corazón, hace que te cimentes en la cruz. Y al cimentarte en la cruz, las tinieblas no pueden contra el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque el poder de la resurrección es lo que derrotó las tinieblas. Cuando tú declaras esa palabra creyéndola en tu corazón, tú estás derrotando el imperio de la muerte. Tú estás derrotando toda obra de maldad. Tú le estás diciendo, yo soy vencedor. Tú eres un derrotado. Y le estás diciendo, enfermedad, vete al mismo infierno. Problemas financieros, vete al mismo infierno. Problemas entre discordia entre misión, vete al mismo infierno. Te ato, te reprendo, de hecho, fuera en el nombre de Jesús. Porque esa autoridad está sellada en ti. Eso está para que tú le ejercites creyéndolo en fe. Y por fe están derrotadas las tinieblas. Y lo vas a ver. Por eso usted ve que cuando el Espíritu Santo toca a la gente, algunos se caen al piso y son libertados. Otros son libertados sin caerse al piso. Dios hace como Él quiere, hermano. Aquí vemos de todo. Yo me he caído en el altar y nadie me ha tocado, es el Espíritu Santo. Como me ha libertado de pie. Él hace como Él quiere. Y que haga como Él quiera, porque yo me siento tan bien después de eso que usted no se imagina lo bueno que es. Pero ese es Dios. Y yo no tengo miedo a eso. Porque es Dios. Que haga como Él quiera. Si es lo que me da es bueno, agradable y perfecto. Entonces, tenemos que tener esa mentalidad. Porque a veces venimos aquí con miedo. Ay, me voy a caer, me voy a hacer algo. No te va a pasar nada, porque Él es Dios. Que haga como Él quiera. Que te dé lo que Él quiera. Lo que da es bueno, agradable y perfecto. ¿Por qué no agarrarlo? Tenemos que aprender de todo esto y crear la mente de Cristo. Fíjese el versículo 10 de Romanos. Dice, porque en el corazón se cree para justicia. Y a eso quiero explicarlo. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué con el corazón se cree para justicia? Porque cuando tú lo crees, lo que hizo Jesús por ti, automáticamente el Padre te adjudica la justicia por lo cual murió su Hijo y te hace ver entonces como un hijo salvo. Porque la justicia viene a ser parte de tu vida porque creíste
No creíste en vano. Creíste que Él murió por ti, pagó a precio de sangre por tus pecados y tú al creerlo recibes la justicia de Dios. ¿Qué va a pasar? Que entonces tu cuerpo, aunque esté en esta tierra podrida, a nivel espiritual, está sentado a la diestra del Padre. Juntamente con Él. Lo dice la palabra, no quiero buscarlo para avanzar. Y entonces al estar a ese nivel, el Padre te justifica, escucha esto bien, y te ve como un producto terminado para bendecir tu vida. Al verte como un producto terminado para bendecirte, de ningún bien vas a carecer porque estás preparado para ser bendecido. Entonces viene la verdadera prosperidad espiritual primero y las añadiduras detrás, porque Él no se olvida de las añadiduras aquí en la tierra. Pero hay algo más grande, te sella para eternidad, para cuando suene la trompeta, también puedas despegarte de este mundo porque eres ciudadano del cielo eterno y no estás pegado a las porquerías de esta tierra. Eso es lo que Él quiere, justificación. Eres justificado. Y aquí es que tenemos que entrar al fundamento de esta iglesia. Juan 16, 13. Búsquelo ahí, márquelo. Todo miembro de la iglesia debe saberlo de memoria. Juan 16, 13. Fíjese por qué el fundamento de la iglesia y por qué esta iglesia es tan guerrera y tanto poder se manifiesta aquí es por el fundamento. Porque el nombre lo puso Él, no lo pusimos ninguno de nosotros. Dice Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Fíjate, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que han de venir. Fíjese todo lo que dice ese versículo. Todo esto que está hablando es la obra del Espíritu Santo hablándole a su cerebro. ¿Para qué? Para prevenirle, guiarle y bendecirle al tener la mente de Cristo para que usted pueda disfrutar de todas las cosas que hay en la tierra y también las que Él creó en la eternidad. El fundamento fuerte. ¿Por qué? Porque es un sometimiento total a la voluntad del Padre en el nombre de su Hijo para que usted pueda funcionar y sea completamente bendecido. Por eso yo le digo que la iglesia jamás nunca tiene que ser pobre. Y usted va a chocar conmigo porque yo no le predico prosperidad. Sí, yo predico prosperidad, pero a la manera de la Biblia. Usted y yo somos llamados a que de ningún bien nos tengamos carencia. Pero por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Y entonces, al no tener el conocimiento, el fundamento real, por lo cual está fundado la verdad de Cristo, y esa está la que acabamos de leer, nosotros a veces no somos bendecidos. Porque andamos con una patita coja. Cuando debemos andar derecho y firme hacia la bendición. Porque nos pertenece. Nos pertenece. Iglesia, la bendición te pertenece. Y es para que tú la agarres. Y de ningún bien carezca. Es que tengas de todo. Y de todo es de todo, hermano. Pero tienes que tener fundamento. Tienes que tener fundamento. Si no tienes fundamento, ¿dónde vas a echar la carga? Si yo lo que puedo levantar son 250 libras de un saco de cemento de piedra que estos días hemos estado probando, no me puedo echar 400, pues me va a aplastar. Pues tengo que echar 950. Porque ese es el fundamento que está puesto en este cuerpito ya viejo ya. Entonces Él sabe que me puede dar hasta ahí. Pero si yo decidiera ponerme a levantar peso y hacer ejercicio, a lo mejor le puedo meter 400. Pues me lleva hasta 400. Y me sigue aumentando Él y me sigue bendiciendo. Porque Él no tiene límite, los límites los ponemos nosotros. Él no tiene límite, hermano. Ah, que ya tengo $1,000,000 y voy a descansar. ¿Y si Él te quiere dar más?
Ah, pues yo tengo tantos hijos que no quiero tener. Y si él quiere darte más hijos. O si él quiere que ayudes con el dinero a otras cosas. Eso es Dios quien lo hace, hermano. No es ninguno de nosotros. Porque todo lo que tenemos es gracias a Él. Y hay que darle la gloria a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ese es el fundamento. Y esta iglesia está fundamentada bajo ese fundamento. Y ese fundamento es prosperidad a la manera de Dios. Y esto es importante porque ese fundamento va a llevarnos a entender algo de lo cual nunca se habla. Y es que cuando usted mira lo que está explicando Juan 16:13, usted va a llegar a algo que está en Primera de Corintios, capítulo 3, 10, 13, por ahí está. Y se lo voy a explicar. Es la simetría, el equilibrio primero, la simetría y el orden. Esas tres cosas son fundamentales. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire cómo es esto. Cuando usted abre la mano, los brazos a los dos lados, así, usted va a ver que usted está haciendo una cruz. Y es importante entender esto. Esa simetría, que vamos a leer ya mismo en Corintios 3, hace que usted sea lo mismo de este lado que lo del lado izquierdo. El lado derecho es lo mismo que el lado izquierdo. Eso es simetría. No hay nada para acá más pesado, ni nada menos pesado para acá, sino que está simétrico. Pero esa simetría se mantiene en un orden que es el Espíritu de Dios aquí. Por lo tanto, nosotros podemos mantener la simetría y el equilibrio cuando estamos en el orden divino. Esa es la cruz. Ese es el fundamento. ¿Y cuál es la cruz? La cruz de Jesús. Entonces, esto es a nivel espiritual. Significa que usted lo mismo en el lado izquierdo que en el lado derecho, que lo mismo aquí, que lo mismo en la calle, que lo mismo en el juego de pelota, que lo mismo donde sea que usted esté, va a ser la misma persona. Es simétrico. Y mantiene un equilibrio porque no importa la circunstancia, usted se expresa correctamente, no importa lo que esté sucediendo. ¿Por qué? Porque está mantenido en el orden divino de Dios en la cruz. Dios aquí arriba, simetría bilateral, igual a las dos caras, y el orden de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que usted ni se va a doblar así ni así. Se va a mantener en el mismo medio. Y de esto podemos estar hablando horas, pero estamos sintetizando. Esa simetría va a hacer que usted camine siempre derecho. Esa simetría va a hacer que usted no se equivoque. Esa simetría va a hacer que lo que Dios le dio, jamás nadie se lo pueda tocar, ni robar. ¿Cuánta gente ha llegado a tener millones y son derrotados? Porque lo pierden en vicio, en mujer, en porquería. Pero usted va a estar conectado con el orden divino y usted va a ser simétrico y equilibrado. Y no va a sufrir de ningún exceso que lo pueda llevar a la derrota. La cruz tiene muchas facetas para explicar en la vida. Pero la principal, que es el fundamento de esta iglesia, está en lo que le estoy explicando. Quiero que marque su Biblia, 1 Corintios 3, 10 al 13. 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, 10 al 13. Mire cómo te lo está explicando Clara, es que la palabra es tan exacta que no falla. Mira lo que dice Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, versículos 10 al 13. El versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. ¿Quién es el perito arquitecto? Dios, ¿verdad? Que puse el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Dios.
a través de Jesús. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, yo te estoy diciendo el fundamento, mira a ver cómo tú vas a sobreedificar en lo que yo te doy. Si yo te doy tantos millones, mira a ver cómo lo vas a usar. Si te da unos hijos prósperos y bonitos, mira a ver cómo los vas a educar. Si te da unos hijos buenos, cuídalo. ¿Cómo sobreedificas con el fundamento que Él te da en tu vida? Eso es lo que nos está diciendo. O sea que te está hablando de que tienes que tener una responsabilidad de lo que te doy. ¿Cómo lo usa? Hay gente, como dice en la parábola, que tuvo miedo y le dio 5 talentos y entonces en vez de multiplicarlo en el negocio lo escondió en la tierra. Y cuando vino Jesús, dice, no, el hombre malo me iba a quitar todo y yo lo guardé para que no se me perdiera nada. ¿Es eso lo que te mandó Jesús? No, ¿verdad? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por miedo? Pues yo no estoy en el miedo. ¿Quién infringió el miedo? Míralo aquí, Satanás. Ese mismo. Míralo aquí. Y así son todas las cosas adversas y contrarias a la palabra. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú progreses. Pero Dios quiere progresarte. Y Dios te da sabiduría para que inviertas con sabiduría. No para que lo entierres. Porque si lo entierras no vas a prosperar. Pero te lo quiere multiplicar. Y la sabiduría te lo da Dios. ¿Para qué? Para que seas próspero. Dios quiere que tú prosperes, así como ha prosperado tu alma. Juan lo dice así. Pero es con sabiduría de Dios. No es a lo loco. No es porque vino aquel y mira, vamos a hacer estas inversiones. No, espérate. Que el jefe de las inversiones se llama Dios. Ahora está el Bitcoin ese por ahí. No caigan en eso. No caigan en ese malvado. Eso es un engaño. Que a algunos les va bien, sí, pues que te vaya bien, papá. Gracias, no. A mí no me interesa. Y a mí fueron a ofrecerlo. Digo, no, olvídate de eso. Yo sigo a la antigua. Hasta que Dios me diga lo contrario. Así que fíjate que el primer verso de 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia que me ha sido dada, y yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, sobre cada uno mire cómo sobreedifica. Y el 11 es interesante porque el 11 te está diciendo, porque fíjate que esto está hablando del equilibrio, simetría y orden. El 10. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, si el fundamento nadie lo puede poner otro que no sea Jesucristo, ¿qué hace la gente con la nueva revelación? Yo he visto profetas, tengo una nueva revelación. Esto es esto, aquello, lo otro. Cuando tú vas a la palabra, eso no está ahí. ¿De quién es la revelación? Del diablo, hermano. Abra los ojos, Dios no está en el asunto. Abra los ojos, Dios no está en el asunto. Y el 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Quiere decir que si no tenemos una sana doctrina que nos guía a la verdad, al final tú vas a fracasar. ¿Y dónde vas a fracasar? Al final, con tu salvación. Casi nada. Porque has creído algo falso. Porque han sobreedificado sobre el fundamento con una nueva revelación que no existe. Lo que tú me vas a revelar, me lo tienes que revelar y tiene que estar aquí, papito. Si no, perdóname, puede ser Tutankamen, que sea el apóstol que tú quieras. No lo voy a creer, porque aquí no está. Y esta palabra no se le puede ni añadir ni quitar. Y tenemos que entender esto bien claro, porque estamos viviendo la época de apostasía. Y en la apostasía esto está choreto. ¿Para qué? Para separarlo del camino de Cristo y manejar la gente para quitarle el dinero. ¿Me oyó? Y los bienes. Y Dios no está en el asunto. Porque lo que Dios te dio es para bien tuyo y bendición de tu vida y bendecir a quien Dios te diga. No es para bendecir el bolsillo de nadie. Perdón, pastora. Y es herencia de los hijos.
Para eso sudaste. ¿Estamos claros? Es bien importante. O sea, usted tiene que saber qué es lo que está haciendo, crear conciencia, y si tiene alguna duda, yo me humillo delante de Dios y oramos y Dios le va a dar la respuesta. Pero no se vaya a tomar decisión a lo loco, porque va a fracasar, sin duda. Mire, teniendo esto como base, yo quiero que reflexionemos sobre nuestra vida. Y les voy a hacer 5 preguntas, para que reflexionemos dónde está el error en nuestra vida y dónde tenemos que corregir. Dios sabe que somos imperfectos, pero Él nos quiere llevar a la perfección, pero quiere que aprendamos a tener la mente de Cristo. Pero antes de poder tener la mente de Cristo, tenemos que sanear nuestra alma y limpiarla. Y entonces viene el depósito de bendición. Así que yo quiero que usted analice antes de orar por los hijos, que usted reciba la mente de Cristo y después usted ore por sus hijos, para que también ellos vayan creciendo en la mente de Cristo. Usted primero como fundamento se examine. Porque no puede edificar sobre otro fundamento que no sea el fundamento de verdad. Por lo tanto, usted le va a transmitir a su hijo no la herencia adámica del pecado. Usted le va a transmitir la herencia nueva del sumo sacerdote en Jesús para que ellos reciban la bendición suprema. Por lo tanto, tenemos que limpiar nuestra alma para transmitir lo nuevo de Dios. ¿Estamos aquí? Porque si usted le va a transmitir el error suyo, estamos haciendo lo mismo que hizo Adán con nosotros y Eva. Por lo tanto, tenemos que limpiar ese ADN de pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo una autorreflexión del fundamento de la cruz del Calvario en nosotros. ¿Estamos fundamentados o fundados en el fundamento de la cruz? ¿O usamos nuestros propios criterios y experiencias y gustos para tomar decisiones? Tenemos que examinarnos. Si yo estoy en el fundamento de la cruz, yo voy a depender de que Él me diga lo que voy a hacer. Y por lo tanto, la decisión va a ser sabia, eficaz y perfecta. Y de bendición. Por lo tanto, si yo limpio mi vida del criterio intelectual, de las emociones, de lo que a mí me gustaría, de lo que a mí me pasó, de lo que yo quiero que se haga, tengo que quitar toda esa basura para hacer lo que dice Dios que yo haga, y eso es lo que usted le va a transmitir a su hijo para que él pueda crecer como árboles sentados a la orilla del río, donde siempre se mantiene verde y su hoja nunca cae. Y prosperará abundantemente más que usted. Por lo menos esa es la herencia que a mí me gusta dejarle a mis hijos. Que sean mejor que yo. Y que lleguen más lejos que yo. Y todo compadre quiere eso para sus hijos. Porque si no, ¿para qué hemos trabajado, hermano? Pero el primer fundamento tiene que ser que él aprenda a hacer las cosas a la manera de Dios para que las añadiduras de este mundo vengan a ser partícipes de la cartera de él. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo quiero decir. ¿Estamos claros? O sea que lo que tú decidas hacer y se lo transmite a tu hijo es la bendición que él va a tener. Pero tienes que limpiarle para que la transmisión de ese fundamento a su hijo a nivel espiritual, cuando se vaya a materializar, sea limpia y pura y sin mancha. No solamente es para bendición de vida eterna, sino para aquí en el ahora, con la sabiduría de Dios, para trabajar en la tierra. Porque a Dios nadie lo engaña. Puede venir alguien a hacer un negocio contigo y ser un tramposo. Y le dice, no, contigo no voy a hacer negocio porque tú eres un tramposo. Y el Espíritu Santo se lo dice y se desvía. No, pero yo quiero hacer esto. Pero Dios me dice que haga esto. Y la bendición está en la obediencia. Y eso hay que transmitirlo en pureza e integridad. Ah, pero que yo quiero que mi hijo estudie aquello. Pero tú le preguntaste a Dios a ver qué Dios quiere que él estudie. Ah, porque yo no pude ser ingeniero, ahora mi hijo va a ser ingeniero. Es una estupidez, hermano. Y usted se puede reír, pero hay muchos padres todavía en esos errores. A lo mejor sale a ser un tremendo negociante y más próspero que nunca. Pero usted quería que fuera ingeniero. Pero usted está rayando en la equivocación. ¿Me entiende? Por dar un ejemplo. Y así sucesivamente. Así que nosotros tenemos que andar en los fundamentos de la cruz y transmitir esos fundamentos puros. Por lo tanto, empecemos a discernir dónde estamos mal para cuando le pongamos la mano a nuestros hijos, ellos reciban la bendición correcta. Segundo principio, nuestros pensamientos, que tenemos que cuestionarnos,
nuestros pensamientos son cónsonos con la palabra de Dios. ¿Están nuestros pensamientos cónsonos con esta palabra o son diferentes? Tenemos que preguntarnos esto. ¿Filtramos los pensamientos que llegan a nuestra mente? ¿Filtramos lo que hablamos antes de hablar? No cuando hablemos, porque ya cuando meta la pata, pues ya es tarde. Pues antes de hablar, ¿usted filtró lo que iba a decir? ¿Por qué? Porque cuando hace una reflexión de lo que usted va a decir, es el Espíritu Santo revelándole la corrección y tenemos que permitir que eso sea revelado a nosotros. Muy importante. Tercer principio. Tenemos dominio propio de nuestra lengua y acciones. Hay gente violenta y no quiere entregar esa violencia. Hay gente que de lengua suelta y no quieren entregar esa lengua. Y ¿sabes qué? Las dos cosas te llevan a derrota. Y cuando le pongas la mano a tus hijos, tú no le puedes transmitir esa basura. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer violento y lo vas a hacer vivir en derrota y en frustraciones, en negatividad y en culpa. Tú no le puedes transmitir eso, porque esa naturaleza adámica ya nosotros hemos sido libertados. Y si no has sido libertado, este es el momento de entregarlo para que seas libertado y transmitas a tu hijo lo que es correcto. Así es que tiene que ser. Porque es lo que Dios quiere para nuestra vida, bendecirnos. Cuarto principio. Nuestras vestiduras están limpias del pecado que nos quiere acechar en el mundo. Esto es bien importante. Porque lo que tú le transmitas a tus hijos es lo que ellos van a tener. El modelaje, el testimonio, hablan más que 1000 palabras. Tú le puedes decir, tú te vas a hacer esto, a vestir así, así, pero tú te vistes así. No, que tú tienes que orar y leer la palabra. Tú lo estás haciendo. Y eso es importante porque para nuestros hijos tiene peso más lo que tú y yo hacemos que lo que hablamos. Si ellos ven que tú te mantienes en la circunvención correcta, que te mantienes en comunión con Dios, que eres una persona comedida que piensas y oras y buscas dirección, ellos lo van a aprender más que si tú se lo explicas. Porque lo vieron en ti. Y si ustedes no creen esto, mire lo que tengan varones para que ustedes vean que los varones caminan igual que usted. ¿Y quién se los enseñó? Nadie. Lo copió de la naturaleza porque es parte herencial. Pues la herencia inmarcesible de los santos, usted se la va a dejar de la misma manera. Y las nenas igual. Porque es parte del acopio. Por eso tenemos que tener cuidado con el testimonio que le damos a nuestros hijos. Muy importante. Próximo principio. Perdonas y oras por tus enemigos. Perdonar es muy importante porque tú te libertas de la carga del pecado cuando perdonas al enemigo. Si tú has tenido gente maltratando en tu vida, hombres abusadores que están choretos, que les gusta pegarle a las mujeres y maldecirlas y arrastrarlas y humillarlas, perdona esa basura. No te mezcles más con esa basura. Tienes que divorciarte, divórciate. Pero ya suelta ese pensamiento, no vivas con esa basura. Porque esa basura, si no la perdonas y la libertas, se va a manifestar en una enfermedad en tu vida. Y Dios te habla en su palabra que venir los cansados y trabajados a mí, yo os haré descansar porque ligera es mi carga y fácil mi yugo, para que aprendamos a perdonar y bendecirlo a través de la oración. No es que ahora me pegaste, me diste una pela, te voy a hacer una comidita para demostrar que te perdono. Eso no es. Eso no es lo que decía la palabra. No, porque fue fulano, sutano, mengano, y ahora me voy a ir a comer con ellos. ¿Por qué? Para demostrarle que lo perdona. Usted no tiene que demostrar el perdón a nadie, usted lo tiene que demostrarle a Dios. Y orarle a Dios. Y Dios sabe lo que usted perdonó. ¿Por qué? Porque dice que delante de Él desnudos estamos. Ante Él todo Él lo sabe. Usted no tiene que demostrarle a nadie si lo perdonó o no lo perdonó. Desde luego sabemos que hay que perdonarlo. Pero usted en su oración, ¿qué yo hago con la gente que me ha hecho cosas? Señor, plasma tu rostro en su vida, en su alma, para que ellos vean la verdad. Ya.
No tienes que decirle, mira, me hiciste esto, aquello y lo otro y me traicionaste. ¿Sabes qué? Quiero decirte que te perdono. Usted no tiene que hacer eso. El que lo tiene que saber es Dios. Con los hechos, esa persona en su momento dado lo verá, si es que viene a Cristo. Si no, se perderá. Y tengo que decirle, esto funciona en todos los ángulos de su vida. Sea pastor, evangelista, sea quien sea, para todo es igual. Porque Dios no hace excepción de personas. Usted tiene que aprender eso y practicarlo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando vamos al tribunal del trono blanco, allí usted no va a decir no porque yo hice esto, aquello, lo otro. Usted no va a abrir la boca, lo primero. Y lo segundo es que lo que está escrito allí no falla porque Dios lo sabe todo. Y se le va a explicar allí, no porque usted tiene abogado, porque el abogado allí no vale. No vale el abogado. El abogado es ahora, que es Jesús. Cuando usted llega allí, se le va a dictar la sentencia y por qué usted tiene la sentencia. Y todos pasaremos por el gran juicio del trono blanco. Por eso tenemos que vivir en santidad. Porque seremos juzgados, algunos para salvación y otros para maldición. Pero de ahí no se escapa nadie, ni Walter Mercado, ni Anita Cassandra. Van todos por ahí. Dígase lo que se diga, las mentiras que ellos quieran decir, todos sin excepción pasarán por el gran juicio del trono blanco. Y allí usted no va a decir, es que yo no sabía, es que yo creía, es que era mala mío, es que me sentí. Mi palabra, porque dice él que la palabra es la que va a juzgar. Y esa palabra usted la tiene en la mano. La palabra es vida, por eso es. Por eso es que va a juzgar. Y el que te va a juzgar se llama Dios. Y Dios es su palabra y su palabra es Dios. Así que tenemos que reflexionar sobre esos principios que he hablado y quiero que oremos para que usted pueda proceder a imponer las manos a su hijo y su hijo tenga la visión del reino a través de usted y usted puede ejercitar como patriarca y matriarca a las madres para funcionar en una visión de Cristo unitaria. Escuche esto bien. Escuche esto bien. Es importante lo que vamos a hacer, más de lo que usted piensa. Porque lo que usted va a transmitir tiene que ser en pureza y eso va a determinar el futuro de sus hijos. No es cualquier cosa, aquí no estamos jugando a que tal vez pueda ser. Lo que usted transmita a sus hijos es lo que ellos van a heredar. Usted va a decir, no, yo le tengo tanto. Es que lo que yo le estoy diciendo es más grande que todo eso. Porque él manejará lo que usted le deje, pero lo va a multiplicar. ¿Entiende? Y va a ser mucho más próspero de lo que usted es. Y va a ser mucho más poderoso de lo que usted ha sido. ¿Por qué? Porque la herencia inmarcesible de los santos que somos nosotros, se la transmitimos a nuestros hijos para bendición y vida eterna. Por eso tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. No es una bobería. ¿Estamos aquí? Pues vamos a orar, vamos a levantarnos de pie y vamos a corregir lo que tengamos que corregir, lo entregamos y una vez estemos en pureza, hacemos la segunda oración para nuestros hijos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, he dado tu palabra como me la diste. Ahora yo te pido, Padre, que tú prosperes esa palabra en cada uno de tus hijos y me incluyo yo, para que también vaya en conjunto todo. Hoy te entregamos, Señor, todas nuestras debilidades. Usted menciona las debilidades que usted haya encontrado en su vida. Usted las conoce y el Señor también. Te las entregamos a ti para que tú nos perfecciones, Señor, y que la herencia inmarcesible de los santos se la podamos entregar a nuestros hijos con pureza e integridad. De tal manera que sean prósperos en todos sus caminos y que sean unificados como una sola familia en Cristo. Y ellos puedan, Señor, sellarse no solamente en la eternidad, sino que en el aquí y en el ahora sean prósperos en todo el haber que tengan que hacer. Sean negocios, profesiones, decisiones. No sabemos, Señor, pero tú lo sabes todo. Yo sencillamente quiero decir que se han prosperado en todos sus caminos, así como han prosperado su alma. Ellos te entregaron, Señor, lo que identificaron. Y sabemos que esa equivocación que habíamos heredado desde el huerto del Edén
cuando Eva y Adán comieron del fruto prohibido, ese árbol contaminó el DNA de nosotros. Y estas debilidades que hemos heredado, que nos hacen a veces ser infieles a ti, hoy venimos a entregártelas para que jamás nunca podamos volver a ser infieles a ti y transmitirle la fidelidad de Dios a mis hijos. De tal manera, a tal magnitud te lo estamos pidiendo, que seamos uno juntamente con Cristo, que el Espíritu de Dios tome lugar en nosotros, de tal manera que podamos hablar, pensar, escuchar y ver y fructificar como tú lo has dispuesto para cada uno de nosotros. Sabemos que la herencia inmarcesible de los santos es para la iglesia neotestamentaria, que somos nosotros. Y nosotros humildemente venimos a ti en acción de gracias, clamando para tener una mente totalmente redimida del pecado. Una mente limpia, principios correctos, pensamientos correctos, miradas correctas, vocalización de nuestros pensamientos correctos, sentimientos corregidos, emociones llevadas a la obediencia, negatividades y frustraciones superadas, donde la paz que sobrepasa todo entendimiento humano reside en nosotros, porque el precio de nuestra paz tú lo llevaste en la cruz del Calvario. Hoy nosotros vivimos en esa paz, no mirando las cosas que no son, sino mirando las cosas que serán en ti, por las que no son ya no serán las nuevas que tú pondrás en nosotros, como mente redimida, como sumo sacerdote que vino a nosotros a pagar el precio más alto que pudo ser pagado por nuestras transgresiones, pecados, enfermedades. Así vengamos nosotros a ti, limpios, puros y sin mancha, para que seamos aceptos a ti y podamos clamar, Abba Padre. Hemos sido insertados, Señor, en ti, y la herencia abrámica viene a ser parte de nuestra vida, que aun siendo gentil tenemos la capacidad de heredar la herencia abrámica desde el principio del origen. Y esa herencia inmarcesible de los santos, descontaminada, libertada del pecado, donde hemos renunciado a lo que era para nacer a lo que tú dices que somos, es la que queremos para nuestra vida y para nuestros hijos. Límpianos más blanco que la nieve, pásanos hisopo para que seamos emblanquecidos y delante de ti podamos estar presentes y de pie y seamos aceptos a ti, por el cual hoy clamamos, Abba Padre. Te pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entréguelo. Y ahora, Padre, busquen a sus hijos y pónganlo al lado suyo. Madre, pónganle sus manos a sus hijas, y los que tienen varones, los padres, pónganle las manos a sus varones. Y los que no tienen los hijos aquí, pueden enviarle la unción, porque Dios no es un Dios de distancia, no es un Dios corto, es un Dios de poder que trasciende todos los límites para llegar a producir lo que Él destinó para bendición de cada uno de nosotros. Así que en el nombre de Jesús, padres, repitan conmigo: Señor Jesús, en este momento yo envío sobre mi hijo y desato sobre mi hijo o mi hija, ¿verdad?, la bendición del Padre, la comunión con el Hijo y las bendiciones que tú ganaste en la cruz del Calvario, donde todo lo que ellos van a heredar será multiplicado por ti las veces que tú determines, de tal manera
que ellos puedan disfrutar de todos los ámbitos que existen sobre la faz de la tierra, conforme a tu voluntad, que no añade tristeza ni empobrece, sino que enriquece y da gozo, regocijo y nos sella a la eternidad. Hoy yo pongo las manos sobre mi hijo y desato esta bendición hasta que sobreabunde. Y tú brillarás en la vida de ellos, porque la verdadera prosperidad proviene del Padre, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo que opera en ellos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso, Señor.